Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Estoy nuevamente para compartir la segunda parte del Levíticos. Me permiten un segundo, vamos a compartir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir. Nos quedamos entonces en los sacrificios. El animal moría en lugar del mismo pecador. Lo mismo le decía lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Ahora vamos a entrar en cuál es el propósito de los sacrificios. Vamos a ver cómo las ofrendas podrían dividirse según el propósito o según su propósito. Primera expiación. Proviene de la palabra kippur, que significa piel, y expresa la idea de cubrir el pecado. Dios, en su misericordia, cubrió la desnudez de nuestros primeros padres con pieles de animales y estableció la ofrenda del pecado y de la culpa hasta la mediación definitiva de su Hijo. Hoy en día, la desnudez moral del hombre es cubierta por la sangre, amén, por la sangre derramada del Cordero, según San Juan 1:29. Aleluya. Segunda consagración. Las ofrendas de consagración se basaban en la redención, en la rendición completa a Dios, y se expresaba en el que el sacrificio era consumido en su totalidad, tanto en la ofrenda de holocausto como el de grano de libación. Amén. Tercera comunión. Muestra el deseo voluntario de acercarse a Dios. Recuerden que estoy hablando de los propósitos del sacrificio. Entonces, muestra el deseo voluntario de acercarse a Dios. El acercamiento a Dios daba lugar a la comunión con el hermano, y parte de la ofrenda de paz era comida entre el ofrendante y sus invitados. Esta ofrenda podía ser en gratitud por una bendición concreta, en cumplimiento de un voto, o sencillamente ser un acto voluntario de amor a Dios. Amén. Sacrificio y siempre el propósito. El propósito entonces era procurar estar en paz con Dios a través de las ofrendas. La palabra hebrea shalom encierra un significado mucho más amplio que nuestra traducción del vocablo paz. Además de la idea de tranquilidad y sosiego, el israelita entendía que también se hablaba de integridad, entereza, salud, bienestar y prosperidad. Es el estado natural del hombre que está interrumpido por la degeneración, la discordia y el pecado, según Deuteronomio 27, 2 al 7. Amén. Entonces, shalom es paz. Amén. Vemos acá, hermanos, que Dios, cuando sacrificó a su Hijo, trajo paz al mundo. Amén. Todo aquel que crea en el Señor, usted y yo hemos creído, y ahora en el Espíritu tenemos paz con Dios. Amén. Paz entre nosotros, porque Él es paz y produce paz en nosotros mismos. Entonces estos eran los propósitos de los sacrificios. Amén. Vimos acá hasta un tercer propósito, y ahora veamos los tipos de sacrificio. Había varios tipos de sacrificio. En la ofrenda colectiva, la acción de compartir y comer la carne guisada significaba, escuche bien eso, la renovada relación del pecador con Dios y con sus
congéneres, hombres y mujeres. Todo el poderoso rito del sacrificio servía como fuerte ayuda visual y ponía en claro la necesidad de cada persona de estar en buena relación con Dios, con un Dios santo. Amén. Y pues acá tenemos los animales usados en los sacrificios que quiero que lo vean, amados hermanos. Gloria al Señor. Tenemos acá las avecillas, los llamamos tórtolos, los cabritos, macho cabrillo, el cordero, la vaca roca, los palomas, las tórtolas, las novillos, carnero, también está el buey, el cordero y el novillo. Cada uno de estos animales, si usted puede ver acá, están las citas bíblicas, en las cuales se podían usar estos animales. Amén. Continuamos por cuestión de tiempo. Entonces, hablemos siempre de los tipos de sacrificio. El sistema levítico de sacrificios contemplaba 5 tipos de sacrificios. 1, holocausto, sacrificio de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la consagración y ofrendas de harina. Amén. Esos son los tipos. Ahora, holocaustos. Recuérdense que el primer tipo de sacrificio hablábamos del holocausto. Aquí están los 5 tipos de sacrificio. Entonces hablemos ahora del primero, del holocausto. Generalmente se ofrecían de forma voluntaria, como una expresión de gratitud y gozo. Además estaban especificados para las siguientes ocasiones: los sacrificios diarios de mañana y tarde, y consagraciones en días especiales y fiestas para la purificación, en el voto de Nazareo, junto a la ofrenda por el pecado de los pobres, o cuando la congregación pecaba por ignorancia. El holocausto diario. Un cordero sin mancha simbolizaba el ministerio perpetuo de Cristo en favor de los pecados. Sacrificio de paz era una ofrenda de acción de gracias a la cual seguía una fiesta. La parte del animal que no era consumida en el altar ni apartada para los sacerdotes se comía en esta fiesta. Además, se ofrecía en las siguientes ocasiones. ¿En qué ocasiones? Para el cumplimiento de un voto personal, en las consagraciones, en el Pentecostés con el pan, para el cumplimiento del voto de Nazareo. Amén. El oferente, es decir, que el que ofrendaba, el pecador, colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y lo desgollaba. Después, mecía el pecho ante el Señor. El sacerdote quemaba la grasa y rociaba la sangre sobre el altar alrededor de él. El pecho mecido y la pierna derecha era para el sacerdote. Junto a esta ofrenda se ofrecían tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite, tortas frías, pan leudado, harina, aceite, vino y sal. Bendito Dios. El hecho de que Dios diera la carne de sacrificio para que la comida, el orador con sus familiares y sus amigos y su presencia, indica que el sacrificio fortalecía la relación del pacto por medio de la comunión con Dios y con los israelitas. Cambiamos de sacrificio, es el tipo de ofrenda por el pecado. Era para hacer expiación por el pecado cuando un individuo o toda la congregación pecaba por ignorancia. Según el rango de la persona, se le exigía un sacrificio más o menos costoso. Es decir que, según el puesto, hablemos de la iglesia, el pastor tenía que ofrecer un sacrificio más costoso. El diácono, uno más leve, y sucesivamente hasta llegar a los miembros,
sin ningún cargo o ningún privilegio dentro de la iglesia, para que podamos comprender eso. Además, se ofrecían en las siguientes circunstancias. ¿Cuáles eran? El perjurio bajo juramento, la contaminación por muerto, inmundicia de un hombre, juramento imprudente, consagración y días especiales, purificación y voto del nazareo. Si el sacerdote o toda la congregación pecaba, la sangre se rociaba sobre el velo del lugar santo y sobre los cuernos del altar del incienso. Todo el resto del animal era quemado completamente fuera del campamento. Ahí vemos esta imagen donde están quemando o van a quemar al pobre animalito. Si un dirigente o una persona del pueblo pecaba, la sangre era rociada sobre los cuernos del altar de los holocaustos y el resto del animal era comido por el sacerdote. El oferente, o sea, el pecador, ponía su mano sobre la víctima y la degollaba. El sacerdote quemaba sobre el altar el sebo y otras partes internas. También administraba parte de la sangre en el resto y la derramaba al pie del altar de los holocaustos. La ofrenda debía ser acompañada de sal. Continuamos. Ofrenda por la transgresión. Amén. Eran prescritas en caso de pecados conocidos. Además, se ofrecían los siguientes casos. Sacrilegio por ignorancia, violación de una esclava desposada, purificación por lepra, violación accidental del voto del nazareo. Se procedía igual que en el caso de la ofrenda por el pecado, excepto que la sangre no se colocaba sobre los cuernos del altar, sino que se rociaba sobre el altar y su alrededor también se le añadía sal. Amén. Ofrendas de harina. Acompañaban a todos los holocaustos y ofrendas de paz. Generalmente se ofrecían sin levadura. Si se añadía levadura, no se quemaba sobre el altar. Nunca se añadía miel. Se acompañaba de sal, aceite, vino e incienso. Esta ofrenda de los frutos de la tierra era un reconocimiento de la provisión generosa de Dios a su pueblo. Esta ofrenda también se le llamaba, hermanos, ofrenda de cereales. Amén. Todo pertenecía a Dios, pero él pedía que una pequeña porción fuera traída a su presencia como una expresión de gratitud. Amén. Ahora, pues, vamos a hablar del sacerdote. Amén. Hermanos, aquí recordemos que en el libro de Levíticos habla de las leyes. Las leyes era la forma en la cual el pueblo tenía que regirse en conducta al pueblo o con el mismo Dios. Amén. Por eso mismo estábamos hablando de la forma que ellos tenían que presentarse ante Dios para que sus pecados fueran perdonados. Ya vimos las fiestas ceremoniales y también vimos los sacrificios, qué tipo de sacrificios y para qué eran y cómo tenían que hacerse. Ahora hablemos del sacerdocio. Amén. Dios escogió a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. La vocación sacerdotal siendo hereditaria, que requeriría además santidad, vida ejemplar y ausencia de defecto físico. Oiga, ausencia de defecto físico. Ahora lo relacionamos, tal vez no de ausencia, o sea, que ser perfecto uno, sino ser perfecto espiritualmente. ¿Amén? Recordemos, como les decía en el video anterior, que todo era literal. Ahora con nosotros es espiritual. Amén. Por eso dice acá, la vocación sacerdotal siendo hereditaria requeriría además santidad y también vida ejemplar y ausencia de defecto físico. Es decir, que tenía que ser perfecto. No tenía que tener ser choco, ser cojo, ser manco, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, como le digo, ante nosotros hoy en día es espiritual. Tenemos que estar santos, amén, tener un buen ejemplo y ser intachables. Pablo se lo dijo a Timoteo. Tenía que ser ejemplo en todo eso, en conducta, amor, palabra, etcétera, etcétera. A través del sacerdocio se transmitirían las leyes para el culto y para conservar la pureza y así poder acercarse a Dios. Eran los mediadores entre el pueblo y Dios, intercediendo y expiando el pecado del pueblo a través del sacrificio. Bueno, vimos entonces las ofrendas, digo, las fiestas y vimos los sacrificios. Bueno, Dios estableció qué era lo que tenía que hacer. Entonces ahora vamos a ver quién iba a oficiar, quién iba a participar en esto. Entonces estamos viendo ahora precisamente el sacerdocio. Amén. Continuemos. Consultaba a Dios, ¿quién? El sacerdote. Consultaba a Dios para conocer su voluntad e interpretaban y enseñaban la ley, ministraban en el tabernáculo. Los levitas fueron constituidos como ayudantes del ministerio sacerdotal, representando al resto de la nación, ya que habían sido elegidos como sustitutos de los primogénitos de cada familia por su celo espiritual. Amén. Y aquí tenemos pues el sacerdote, ya con sus vestiduras, las cuales ustedes hicieron la tarea. Repito, los felicito por lo que hicieron. Dice, vamos a continuar ya la ceremonia, el ceremonial. Buena parte del Levítico y otras partes del Pentateuco se ocupan del ritual. No hay explicación del porqué de las detalladísimas instrucciones que acompañan la construcción del tabernáculo o el procedimiento para los sacrificios. Con todo, es importante atribuirles el peso que merecen. Algunos antropólogos sociales sostienen que la comprensión del ritual de un pueblo es la clave para conocer su identidad. Explica cuáles son sus valores y qué es lo que más los conmueve. Amén. El ceremonial. Cada grupo, oiga, en la sociedad tiene sus propios ritos, aunque a veces por la misma cercanía no nos damos cuenta de ellos. Todos los ritos de los israelitas pretendían enfatizar la santidad de Dios al cual servían. Y el hecho de su absoluta bondad y ausencia de pecado, las ceremonias traían a la memoria la seriedad que reviste acercarse a Dios, la necesidad de obedecer sus leyes y de seguir los procedimientos adecuados para ser santos también. Amén. El capítulo 19 de Levítico es un maravilloso ejemplo de cómo tenía que vivirse la santidad de Israel en la vida cotidiana. Las leyes abarcan muchos aspectos de la vida, desde la exactitud de los pesos y medidas hasta el cuidado de los desposeídos. También con mandatos sobre no robar, mentir o cometer fraude. En todas estas enseñanzas se refleja el amor y la veneración hacia Dios y hacia los demás. Aleluya. Levítico también establece las disposiciones de Dios para habilitar a su pueblo y restaurar su herencia, la tierra. Cada séptimo año había de ser un año sabático, el día de reposo, durante el cual la tierra descansa y queda en barbecho. Barbecho, hermanos, es dejar descansar la tierra durante un periodo, en este caso, un año. Amén. Cada 50 años se proclamaría un año de jubileo. La tierra debería ser de vuelta a su primitivo propietario y los esclavos puestos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, en este punto del cual estamos hablando, vamos a concluir el libro de Levíticos. Dios les bendiga en gran manera. Dios añada bendiciones a sus vidas y a las de su familia. Y como les decía al principio del curso, hermanos, Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios consolador.
Dios ha de proveer siempre a su mesa y que en la misma no falte nada. La gracia y la bendición esté con ustedes siempre y nos ayude a vivir en santidad. Amén. Dios les bendiga entonces. Dios se quede con ustedes y nos vemos en un próximo video. Primero Dios, ya vamos a entrar, hermanos, a el libro de Números. Amén. Así es que Dios les bendiga. Hasta una próxima. Bendiciones.